Cristo. Vamos a mirar la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Mateo 16, y vamos a leer desde el 13 al 20. Voy a leer el primero, ustedes el segundo, y el último lo vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a leer juntos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Padre, te damos toda la gloria en este día. Que el nombre de Cristo sea levantado con poder. Que se rompa toda oscuridad en el nombre de Jesucristo. Que nos des la llenura de tu Espíritu Santo para levantarnos como tus testigos y poder proclamar el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Es un privilegio estar entre ustedes, porque la verdad que esta es una gran nación. Hoy en día está considerada la nación más importante, ¿verdad?, de todo el mundo. Entonces, ¿por qué Dios les habrá traído aquí? Porque no hay casualidades. Dios, que es soberano, tiene control de todas las cosas. En el libro de los Hechos vemos que el gran evangelista Pablo, su corazón era ir a Roma, ¿verdad? Pues muy bien, en esta época ustedes ya están en Roma. ¿Por qué Dios les habrá traído a esta nación? Pablo quería ir a Roma porque sabía que si allí predicaba el Evangelio de Jesucristo, toda la idolatría que había en Roma y que estaba influenciando a todo el mundo iba a ser destrozada totalmente. Y Dios les ha traído aquí por ese mismo motivo, para que en este lugar, a través de ustedes que son hijos de Dios, se predique el Evangelio de Jesucristo. Porque Satanás solo teme a una cosa: a Jesucristo. Por eso Jesucristo es nombre sobre todo. Él tiene el poder del cielo y de la tierra. Y cuando los hijos de Dios, aunque humanamente parezcan débiles, aunque parezcan pocos, cuando se aferran al pacto de Cristo, que tiene el poder del cielo y de la tierra, y predican ese precioso evangelio, en ese momento el reino de Dios se establece y las obras del Espíritu Santo se levantan. Las vidas son transformadas, las familias son restauradas y las naciones son cambiadas. Dios les ha traído a esta nación para que esta nación sea transformada a través de ustedes. ¿Creen ustedes eso? A través de ustedes, Dios quiere cumplir la nación, la evangelización de esta nación. Dios quiere cumplir la nación de cada una de las naciones de las cuales Dios les ha traído. Dios quiere cumplir la evangelización del mundo. ¿Y saben qué? Dios lo está haciendo y Dios lo va a hacer.
porque Él ya lo ha prometido en su palabra. La evangelización la hace Dios. La obra la hace Dios. Amén. Como compartía el anciano, hace 40 años, un hombre ahí en Corea, un hijo de Dios como nosotros, no es que tuviera nada más especial que nosotros, solo que ese hombre en su corazón, como también muchos de nosotros, tenía ese anhelo de compartir el Evangelio. Por eso siempre estaba yendo a la calle a predicar. Y al principio era difícil porque lo estaba haciendo por sus fuerzas. Por eso dice que empezó a leer un montón de libros y tratados, ¿verdad?, que hablan de evangelismos. Métodos, estrategias. Pero no funcionaba bien. Y un día ya empezó a mirar realmente el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos podemos ver la obra del Espíritu Santo. Cómo unas personas débiles pudieron conquistar todo un gran imperio en 323 años. Ahí lo podemos ver claramente. Cómo Dios lo va haciendo, cómo Dios va guiando, cómo va haciendo encontrar los discípulos, abriendo las puertas, girando a un sitio a otro, dando una dirección perfecta. Y en 323 años, unas personas débiles que en ese momento eran perseguidas y durante muchos siglos fueron asesinadas por predicar el Evangelio, conquistaron todo un imperio. Porque la evangelización del mundo, que es el deseo de Dios, nada ni nadie lo puede detener. Entonces, este hombre de allí de Corea tenía un corazón por el evangelismo. Le pedía al Señor: Señor, envíame a una iglesia. Quiero ser pastor de una iglesia que pueda hacer la evangelización del mundo. Porque ese es el corazón de Dios. Que el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, dice en Mateo 24:14. Ese es el deseo de Dios. Entonces empezó a orar y Dios le guió a una iglesia para hacer la evangelización del mundo. Pero ¿saben qué? Cuando llegó a esa iglesia, no era una iglesia grande, no era una iglesia en una ciudad muy importante. Es más, era en un barrio no muy bonito. Era una iglesia que estaba en un sótano, muy pequeña. Y la mayoría de creyentes de esa iglesia eran abuelitas. Yo hubiera pensado, pero bueno, Señor, te he pedido para la evangelización del mundo. ¿Cómo me traes aquí a este lugar? Con estas señoras que son una bendición, pero claro, para hacer la evangelización del mundo, ¿verdad? Pero este hermano tenía la conclusión en Cristo. Tenía la dirección clara de la evangelización del mundo. Por eso no se movió, no se dejó engañar por lo que veía. Porque Satanás a veces nos engaña por lo que vemos, por lo que sentimos, ¿verdad? Él estaba aferrado a la palabra de Dios. Porque tenemos que estar aferrados siempre a la palabra. Como esa casa en la roca, nunca se moverá. Y empezó a orar. Y empezó a compartirles la palabra a esas señoras. Y de repente esas señoras, al escuchar la palabra que es viva y eficaz, empezaron a cambiar. Empezaron a entender que de verdad Dios tenía un propósito con sus vidas. Que aunque les quedaba poco tiempo de vida en la tierra, ellas, a través de sus oraciones, podían apoyar a su pastor para que se cumpliera el deseo de Dios, que era la evangelización del mundo. Además se dieron cuenta que tenían mucho tiempo, porque ya eran mayores, no tenían muchas cosas que hacer. Y empezaron a reunirse, a orar, incluso por las noches. Y el pastor, mientras, iba a las casas de los creyentes a darles la palabra. Porque a través de la palabra, como dice en Ezequiel 37, ese valle de huesos secos fue transformado. Se levantó en un gran ejército. Y empezó a haber respuesta.
Y había bendición y la gente era transformada. Los creyentes que a veces no iban bien a la iglesia empezaron a recibir gracia a través de la palabra. Y se empezaron a reunir porque querían más, porque les gustaba mucho ese mensaje. ¿Y qué ocurrió? Esa iglesia se quedó pequeña. Tenían que poner carpas en la calle. ¿Y saben qué? Pastores muy importantes de toda Corea, de iglesias grandísimas, empezaron a ir. ¿Qué pasa aquí? Que al escuchar el mensaje recibían muchísima gracia. Y empezaron a entender que de verdad el deseo de Dios es la evangelización del mundo. Y nosotros, como hijos de Dios, si no nos estamos alineando al deseo de Dios, no funciona. ¿Por qué? Ya somos hijos de Dios, somos salvos. Si no tuviéramos que estar cumpliendo esa misión, ya estaríamos en el cielo. ¿Para qué estaríamos aquí entonces? Dios empezó a obrar grandemente. Muchas iglesias se empezaron a juntar con ese corazón, con esa dirección que es la visión de la palabra de Dios, la evangelización del mundo. Y se empezaron a juntar allí. Ese movimiento empezó, como dijo el anciano, hace 40 años. Hoy en día hay casi 1000 iglesias que son una alianza, que se han juntado voluntariamente con esa misión, con la misión que Dios da. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En 40 años no es solo es que le estamos evangelizando, o Dios a través de nosotros, a los no creyentes. También dándoles la fuerza a la siguiente generación, el remanente, que es el deseo de Dios, que traspasemos el pacto no a los no creyentes solo, sino también a la siguiente generación, para que ellos tengan ese testigo y continúen la carrera después de nosotros. Por eso Dios le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, mis corderos, dejad que los niños se acerquen a mí. Cada verano, en agosto, hacemos una conferencia de jóvenes. Vienen personas jóvenes de todo el mundo. ¿Saben cuándo nos juntamos, qué número nos juntamos esta última conferencia? Casi 20.000 jóvenes. Eso empezó hace 20 años. Eran 30 al principio. ¿Cómo puede ser que jóvenes, todos sabemos cómo están los jóvenes? Pero yo no hablo de los del mundo, ¿verdad? Sabemos cómo están los de nuestras iglesias, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que esos jóvenes se paguen su pasaje, vengan de tantos kilómetros para poder venir allí? Porque no es solo un festival, ¿no? El centro de esa conferencia, ¿saben lo que es? La palabra de Dios. Y vienen y reciben gracia. ¿Por qué es eso? Cuando tomamos el pacto de Cristo, cuando tomamos la conclusión de la evangelización del mundo, entramos en el pacto de Dios. Y ahí Dios hace todo. Hace todo, porque ese es su plan, es su deseo. El corazón de Dios está en las almas que están sin Dios y sin esperanza. La gente tiene problemas espirituales. ¿Y saben qué? Eso la policía no lo puede solucionar, aunque la policía hace un buen trabajo, porque es un tema espiritual. Los bomberos tampoco pueden, aunque hacen un gran trabajo, pero ellos no pueden solucionar un problema espiritual. Eso solo la iglesia del Dios vivo que somos nosotros por su gracia. Predicando solo Jesucristo, que es la única respuesta que Dios da, puede estar dando verdadera respuesta y verdadera solución. Y cuando un hijo de Dios, cuando la iglesia se está alineando con el deseo de Dios, que es la evangelización del mundo, ahí se cumple Mateo 6:33, que si buscamos el reino de Dios y su justicia en primer lugar, todas las cosas nos serán por añadidura, porque ese es el deseo de Dios. Muy bien, pero ¿qué mensaje daba este hermano, el evangelista, el pastor Ryu? ¿Qué mensaje daba? ¿Era algo que se había inventado, un nuevo método, una nueva estrategia? En absoluto. El humanismo no tiene nada que ver con la obra de Dios. Eso fracasa siempre. Era un mensaje conforme a la palabra. Es la esencia de la palabra. El mensaje que daba Pedro en el libro de los Hechos.
el mensaje que daba Pablo. ¿Qué mensaje era? Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje que daba. Por eso es muy importante, como hemos leído en el pasaje de hoy, Dios tiene mucho interés en que podamos conocer correctamente quién es Jesucristo. A mí cuando me dijeron eso, digo, bueno, yo hace años ya que voy a la iglesia y estoy sirviendo, incluso predico en la iglesia. Eso ya lo sé yo. Pero ¿saben qué? No lo sabía. No lo sabía, yo no lo sabía. Pero de verdad, el interés de Dios es ese, porque Él pregunta, ¿verdad? ¿Y quién dice la gente que soy yo? Fíjense el Señor qué interés tiene. ¿Y quién dice la gente que soy yo? Y Él pregunta allí ¿a quién? A la multitud. Le pregunta a los discípulos, pero la multitud ¿qué dice? ¿Quién soy yo? Y saben que la palabra es muy perfecta. Aunque han pasado 2000 años, vemos que realmente no hemos cambiado tanto. Es muy perfecta la palabra. Porque entre la multitud que seguían al Señor había gente de todo tipo como ahora. Había mujeres, hombres, niños, gente mayor, había de todo. También había gente con todo tipo de motivaciones. Eso es igual que ahora. Gente que iba solo por los pescaditos, por el pan que era gratis, gente que iba a ver los milagros, gente que iba simplemente a ver qué pasaba, qué era aquello. Había de todo. Eso es igualito que ahora, porque la palabra es perfecta. Dice que le contestaron, unos dicen que eres como Elías. Y todos conocemos quién era el profeta Elías, ¿verdad? Un profeta que Dios utilizó grandemente haciendo guerra espiritual en una época de idolatría, allí en el Monte Carmelo. Oró y el Señor lanzó fuego del cielo, ¿verdad? Y pulverizó el altar, ¿no? Quemó todo, incluso el agua que habían vertido. Algo tremendo, ¿verdad? Y hoy en día es igual. Hay gente que piensa que Jesucristo, que el Evangelio, son milagros, son señales, son cosas místicas. Hay muchas iglesias así, gente buena. Y por supuesto que Dios tiene poder y puede hacer milagros, claro que sí. Es así. Pero están centrándose en algo que no es la esencia del Evangelio. Y yo lo he vivido ahí, yo he estado viviendo ahí. Me acuerdo perfectamente, después de convertirme en la iglesia, pues yo en ese tiempo tocaba el teclado. Siempre me gustaba servir en la iglesia desde que conocí al Señor en lo que fuera. Tenía ese corazón para servir al Señor. Y tocaba el teclado allí. Y era esa época que estábamos buscando, ¿no? Porque no había respuesta a través del misticismo. Y venía la gente y oraban y se caían al suelo. Y está bien, no digo que sea nada malo. Pero ¿saben lo que yo vi? Que la gente no cambiaba. Que tenían una experiencia, pero luego se levantaban o al día siguiente tenían los mismos problemas, la misma situación. No es que fuera malo, es que no funcionaba. Eso lo he experimentado yo. Y yo aquello, la verdad, pues, claro, todos lo hacíamos, pero tampoco lo entendía muy bien. Había veces que no decía, ¿o esto qué es? Tenía dudas a veces, porque veía cosas muy extrañas también ahí. Pero mi pastor lo hacía, pues, claro, adelante. Además, todas las iglesias lo hacían. Y ya digo, no es que sea malo, pero lo que yo veía, y lo experimenté durante muchos años, que la gente tenía esa experiencia y al lunes siguiente estaba igual. Incluso peor. Me acuerdo una vez que estaba tocando el teclado, había una gran conferencia, vino allí a mi ciudad el evangelista Anacondia, muchos lo conocen, ¿verdad? Un hombre de Dios, predicaba el Evangelio.
y después estaba ministrando. Yo estaba con el teclado ahí en la tarima, al lado suyo, mientras estaba ministrando. Y nunca se me olvidará. Todas las personas que estaban delante caían. De verdad, era impresionante todo lo que ocurría. Pero ¿saben qué? Me di cuenta que siempre delante, durante esos 3 días, había personas que repetían todos los días. Y no quiero decir en absoluto que es que fueran pagados. No digo eso en absoluto, no me refiero a eso. Lo que quiero decir, que esas personas lo único que buscaban era una experiencia. ¿Entienden? Pero luego, al día siguiente estaba igual y volvían a volver porque querían otra vez esa experiencia. Pero luego llegaba el lunes, terminaba esa campaña y estaban igual. O incluso mucha gente estaba todavía peor. Eso lo he visto yo. Entonces, no es que sea malo, pero eso no es la esencia del Evangelio. Y mucha gente y yo nos hemos centrado en eso, pero eso no es lo que el Señor quiere que estemos centrándonos correctamente. Hay gente que dijo, tú eres como Jeremías. Y Jeremías sabemos que era un gran profeta. Él era una persona con un corazón por su pueblo que lloraba lágrimas por su pueblo, sabiendo lo que les iba a acontecer, porque no estaban escuchando la palabra de Dios. De hecho, él escribió el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Lamentar eran canciones del alma, llorando por su pueblo. Y hay mucha gente que viene a la iglesia y se emociona y llora, y eso es buenísimo, gloria a Dios. Dios nos ha dado emociones. Pero ¿saben qué? Y eso me ha pasado a mí, he llorado mucho y luego salgo a la puerta y ya está. Es como si viniera simplemente como al psicólogo, ¿no? ¡Pum! Lloro, pero mi vida no tiene nada que ver. Ni con el plan de Dios, ni con el deseo de Dios, ni tampoco me está dando eso verdadera respuesta. Entonces, por supuesto, no es que sea malo llorar, no quiero decir eso. Claro que es bueno llorar. Pero no es el centro del Evangelio. Centrarse solo en cosas emocionales. El Evangelio no es solo emoción, es mucho más que eso. Hay gente que lo veía como Juan el Bautista, ¿verdad? Y Juan el Bautista hacía buenas obras. Y hoy en día, por supuesto que tenemos que hacer buenas obras. La salvación es a través de la fe, por gracia a través de la fe, pero luego claro que tenemos que hacer buenas obras, por supuesto. Sale solo porque somos hijos de Dios. Pero hay gente que piensa que el Evangelio nada más es hacer buenas obras. Pero eso lo hacen también las ONG, ¿verdad? Y es bueno. Y la Iglesia Católica lo hace mejor que nadie, hacen súper bien las buenas obras, ayudan a muchísima gente. Pero solo haciendo buenas obras, eso no es el centro, no es la esencia del Evangelio. Cristo no vino solo para hacer buenas obras, no es a lo que vino exactamente. Hay gente que decía a la multitud que era como alguno de los profetas. Y también hay gente que piensa que el Evangelio es la prosperidad. Ganar dinero. Pero bueno, si hay bancos, ¿para qué Cristo tuvo que dar su vida en la cruz para que nosotros tengamos dinero? No es el centro de lo que Él vino, ¿verdad? No es a eso. Ni tampoco solo a darme sanidad. Por supuesto que Él sanó todas nuestras enfermedades y por supuesto que Él sana. Pero no voy a Cristo, solo Cristo es ir como si fuera a por una pastilla, ¿verdad? A curarme y ya está, y luego me voy a mi casa y mi vida no tiene nada que ver con Dios. No es eso el Evangelio. No es que sea malo, pero no es eso la esencia del Evangelio. Eso no funciona. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Si uno pregunta, y sobre todo todos somos de países tradicionalmente católicos, todos conocen a Jesús, ¿verdad? Todos. Oh, sí, Jesús, yo sé quién es. Pero si empieza a profundizar, cada uno le habla de un Jesús de una manera. A mí hay gente que me ha dicho, Jesús es el primer revolucionario. Otro me dijo, es el primer comunista. Bien. Y el otro tal. Y el otro otra cosa. ¿Cuál es? ¿El que dice él? ¿El que dice el otro? ¿Cuál de todos es Jesús?
Por eso tenemos que conocer correctamente quién es Jesús conforme a la palabra de Dios, que es la verdad. Conforme a la palabra, no lo que pienso, lo que me han contado, no. Conforme a la palabra. Y la palabra de Dios nos explica claramente. Para entender quién es Jesucristo tenemos que conocer el principio. ¿Qué es el principio? Génesis significa en el principio. Y allí Dios, a través de su palabra, creó todas las cosas de la nada. Y puso las bases de todo. En el principio, en Génesis. Dice la palabra que Dios, que es espíritu, creó al hombre a su imagen y semejanza, dice en Génesis 1:27. En Juan 4:24 lo dice claramente, Dios es espíritu. Y al hombre nos creó a su imagen y semejanza, con esa capacidad espiritual. ¿Para qué? Para relacionarnos con Dios. El hombre fue creado para estar enfocado en Dios, gobernado, dominado. Esa es la única manera de estar completo, de ser feliz, de tener una vida plena. ¿Por qué? Porque es un principio de la creación. De la misma manera que Dios creó el pez para estar al agua, porque es un ser acuático, ¿verdad? Eso es obvio. Por eso cuando un pez sale del agua, el pez no es que muera de repente, ¿verdad? Está malviviendo ahí hasta que perece. Pues el hombre tiene esa capacidad, fue creado para estar enfocado en Dios, para estar llenándose con Dios. Estando con Dios el hombre es feliz, completo, es la única manera, porque Dios lo ha creado así. Y esa habilidad solo se la dio al hombre. Ningún animal tiene parte espiritual, solo al hombre. ¿Por qué? Porque nos puso sobre toda la creación. Por eso dice que nos creó a su imagen y semejanza. Solo el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, con esa parte espiritual. Dios nos ama tanto que no solo nos dio esa bendición. En Génesis 1:28 dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del cielo, en las aguas de las mar y en todos los animales que se mueven sobre la tierra. Nos puso para gobernar, para sojuzgar, para llenar la tierra. Fíjense qué autoridad tan preciosa Dios nos dio. Para ser fuente de bendición, para conquistar toda la tierra. Eso es la bendición que Dios nos dio. Dios en su amor hizo un pacto con nosotros. En Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Por qué? Porque Dios cuando nos creó nos dio voluntad propia, podíamos escoger, pero en su amor dice que hizo ese pacto, puso ese árbol, ¿dónde? En el medio del huerto del Edén. ¿Por qué? Para que el hombre no olvidara que solo estando con Dios podía tener la vida. Para que al pasar por allí viera el árbol, recordara el pacto. Solo con Dios puedo tener la verdadera vida. Y el hombre, en esa condición, el hombre original era feliz, completo, disfrutaba de todo. Para eso Dios nos creó. La creación era tan perfecta que en Génesis 1:31 dice que Dios al terminar la miró y dijo que todo era bueno en gran manera, dice la palabra. Todo era precioso. En ese tiempo no había peleas, guerras, enfermedades. Eso no existía. Ese es el principio de la creación. El hombre, a través del Espíritu, estando con Dios. Esa es la manera de Dios, el principio. Y Dios es inmutable, no cambia. Ese es un principio. Pero ¿saben qué? Ocurrió un gran acontecimiento. Algo que cambió, que transformó totalmente todo. Y eso nos lo explica en Génesis 3, del 1 al 6. Allí aparece el culpable de todos los problemas. ¿Quién es? Satanás, el adversario. En el principio dice la palabra que fue creado como un arcángel del cielo, que lideraba la alabanza del cielo, dice. Y era casi perfecto, pero dice que en su corazón se halló maldad. Y él y 1/3 de los ángeles del cielo
fueron tirados a la tierra, dice en Apocalipsis 12. Y este ser, que Jesús dice en Juan 10:10, vino a matar, a robar y a destruir, a través de una serpiente, como él no puede vencer a Dios porque Dios es todopoderoso, él le quiso hacer daño a Dios a través de su creación. Y él a través de una serpiente, ¿qué hizo? Si comes, dice, serás como Dios. Mentira. Por eso dice el mismo Señor que Él es mentiroso y padre de mentira en Juan 8:44. Hizo que el hombre rompiera el pacto. Ahí cambió todo. A través de ese acontecimiento que llamamos el pecado original, todo cambió. Esa es la raíz de todos los problemas. ¿Por qué? Porque desde ese momento ocurrió algo terrible. El hombre quedó separado de Dios. Por eso en Romanos 5:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están separados, apartados, destituidos de la gloria de Dios. Ya esa relación con Dios se rompió. Ya hay un abismo entre Dios y el hombre. Ya se rompió la parte espiritual. Eso es terrible. Es terrible ese estado. Porque el hombre sin Dios no es nada. Fíjense lo que digo. El hombre sin Dios no es nada. Fue creado para estar con Dios. Eso es terrible. Es un accidente terrible. Hace años hubo un accidente de tren. El tren, como saben, está construido para ir ¿sobre qué? Sobre los raíles, ¿verdad? Pues hubo un accidente terrible, se salió el tren de los raíles. ¿Puede caminar por ahí? Sí puede, pero muy mal, a duras penas, a golpes, pim, pam, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue fabricado para ir por los raíles. Pero eso es lo que ocurrió aquí. Se salió de la manera de Dios. Ya no funciona. Bueno, funciona a medias, pero mal. No funciona, es un sufrimiento, porque no es la manera de Dios. Por eso el hombre quedó separado de Dios. Es terrible. Imagínese un bebito tan bonito ahí con su mamá, tomando el pecho, el alimento. Es la manera de Dios. Ahí, con su amor, con su cariño de su madre. Dios lo ha hecho así. Es precioso, ¿verdad? Pero de repente ese bebé es abandonado solo en la calle. Se queda solo, separado de su madre. ¿Ese niño puede vivir bien? Es imposible. ¿Qué hará ese niño? Pues no tiene conciencia, no sabe hacer las cosas. Verá un vidrio, tiene hambre, pues se lo meterá en la boca y se lo comerá. Porque no sabe que eso es malo para él, ¿verdad? Puede llegar cualquier malo y llevárselo. Esa es la condición del hombre separado de Dios. Es terrible. No solo quedó separado, sino la segunda consecuencia es que el hombre empezó a vivir en pecado. Por eso en Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque esa maldición que ocurrió en los primeros seres humanos, Adán y Eva, se ha ido traspasando y se sigue traspasando generación tras generación. Por eso incluso hoy, cuando nace un bebé, ya nace con ese pecado original. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y es terrible. Que el hombre empezó a vivir en pecado quiere decir mucho más. Quiere decir que la naturaleza del hombre cambió. Ya la misma naturaleza tiende a hacer pecado. Ya tiende a hacer cosas incorrectas, contrarias a la palabra de Dios. ¿Y pecado qué es? El significado original significa errar el blanco, ¿verdad? Lanzas una flecha, pero o no llega, o se pasa, o a lo mejor das en la diana, pero nunca das en el blanco, en el centro, ¿verdad? Eso es pecado, errar el blanco. No hacer cosas contrarias a Dios, a su palabra, que es la verdad.
Y el hombre, desde que quedó separado de Dios, su misma naturaleza tiende a hacer cosas contrarias a Dios. Y los que somos padres lo podemos ver. Nunca a nuestros hijos les hemos enseñado desde que son pequeños a que hagan cosas malas. Nunca. Yo nunca lo he, por lo menos conscientemente no lo he hecho. Pero luego veo a mis hijos que han crecido y sin que nadie les enseñe, ya tienden a hacer cosas malas. Pero bueno, ¿de dónde ha salido eso, no? Los padres dicen, eso ha sido la madre, la ha enseñado. No es así. Es la naturaleza que tiende ya, es por el pecado original, ya esa naturaleza tiende a hacer cosas incorrectas. Y no solo eso, la tercera consecuencia es que el hombre que fue creado para estar sobre toda la creación de Dios, al quedar separado de Dios, al pecar, quedó bajo el control de Satanás. Por eso dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Saben qué? Esto lo está diciendo el Señor Jesús a los fariseos, que eran personas que amaban a Dios, eran personas que estudiaban la palabra, la Torá, que hacían un montón de esfuerzo humano pensando que así recibían la salvación. Por supuesto estaban engañados, pero a ellos mismos les está hablando, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Desde ese momento, Satanás engaña a las personas, les domina. Por supuesto, la gente no es consciente de que Satanás domina su vida. Él es el engañador de todas las personas. Dice en Apocalipsis 12, su mayor engaño es hacer creer que Él no existe. Ese es el mayor engaño. Pero Jesús habla claramente de Él. La palabra que es la verdad habla claramente de Él. Y nosotros sabemos, tenemos que saber quién es el culpable. La gente que no conoce a Dios, cuando hay un problema, ¿a quién le echa la culpa? A Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber explicar correctamente, conforme a la palabra, por qué la gente tiene problemas, por qué ocurren desgracias. Y el origen, la raíz de todos los problemas, lo explica la palabra de Dios, es la separación de Dios. El pecado original, esa es la raíz de todos los problemas. Da igual que sea un problema de un color, de otro, no importa. Desde ese momento es cuando empezaron todos los problemas. El hombre empezó a ser controlado por Satanás. Hoy hablaba con un hermano. Estábamos desayunando allí en Washington. Y este hermano estaba contándome un poco su vida. Y me decía que él con su padre se llevaba muy mal. Su padre era una persona muy seria, no podía hablar mucho con él. Nunca le decía nada. Y él, cuando ya fue creciendo, pues ya se enfadaba con su papá. Papá, es que siempre no me dices nada y nunca en la vida me has dicho que me amas, ya no te quiero ver más, me quiero cambiar el apellido, dice que le dijo. Fíjense qué extremo ya. Y ahí el padre reaccionó porque él lo amaba. Perdóname, hijo. Dice que fue yo te amo. Dice que fue la primera vez en su vida, siendo ya mayor, que su papá le dijo que le amaba, que le pidió perdón por primera vez en su vida. ¿Eso es la obra de quién es? Porque ese papá, seguro que su propio papá le hizo lo mismo. Él era una víctima también. Y a su papá también le pasaría lo mismo. Por eso tenemos que saber quién es el culpable. Y él es el que domina a las personas. Él vino a matar, a robar y a destruir. Y fíjense el sufrimiento que está trayendo a nuestro alrededor. La gente separada de Dios no solo está controlada por Satanás. Dice la palabra que tiene problemas espirituales. Por eso dice en 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. La gente está sufriendo. Está vacía. Tiene la carga del pecado. Tiene las cadenas del pecado porque el pecado esclaviza. Y encima, el que controla su vida es Satanás.
Entonces, cuando hay un problema, ¿qué hace? Tiene que intentar algo, no se va a estar quieto así, ¿verdad? No hay nadie que quiera ser infeliz. Todos intentamos solucionar nuestros problemas, pero la gente separada de Dios, ¿qué caminos toma? Los engaños que ha puesto Satanás. ¿Cuáles son? La religión. Todas las religiones tienen una característica. ¿Saben cuál es? La idolatría. Dios aborrece la idolatría. Pero la gente no lo sabe porque no conoce la palabra de Dios. ¿Saben qué? Yo vivo en Corea. En Corea hay templos. Es un país tradicionalmente budista, aunque ahora, gracias a Dios, el evangelio ha crecido grandemente. Pero allí hay templos, y en los templos hay idolatría. ¿Saben de qué? De Buda. Y yo voy allí a veces para ver cómo es eso, para orar, atando el poder de Satanás, por supuesto. Y digo, es que es lo mismo que la Iglesia Católica. Cambia la forma, pero es lo mismo. En la Iglesia Católica ponen velas dando dinero, ¿verdad? Pues allí pones dinero y se encienden velas con un Buda. Allí adoran una imagen de María, ahí una imagen de Buda. Es lo mismo. Pero ¿quién les ha enseñado eso? Países que están a miles de kilómetros de distancia. Pero usted se va a la isla más recóndita, más pequeña, y si hay personas allí, seguro que tienen su religión. Y dentro de esa religión su idolatría. ¿Cómo? ¿Quién ha enseñado eso? ¿Cómo puede ser? El hombre fue creado para estar con Dios, pero al estar separado hay un vacío espiritual en su vida. Por eso tiene un anhelo natural de buscar a Dios. Pero los caminos para buscar a Dios son los que Satanás le pone, que son un fracaso tremendo. Fíjense qué engañador es. Yo cuando era pequeño solo conocía la religión católica. Es lo que toda la vida estaba en mi país. Yo iba a un colegio y me enseñaban religión católica. No había otra cosa. Es más, cuando yo me convertí solo leyendo la palabra de Dios, yo no sabía ni que había iglesias cristianas. Es más, había poquísimas, yo ni las conocía. Entonces, si uno vive así, con esa cultura que solo conoce la religión católica y te dicen que eso es Dios y que es la manera de llegar a Dios, cuando llega un problema, un drama, algo que ya te hace que no puedas más, ¿a quién vas a ir a pedir ayuda? ¿A quién? A donde va tu abuela, a donde va tu vecina, a donde va toda la gente que conoces. Ese es el engaño de Satanás. Durante tantos años lo ha metido en la cultura que la gente no se da cuenta, es más, no conoce otra cosa. Por eso, la persona que está buscando ahí, no es que sea mala la persona, no. El católico no es que sea malo, cuidado, no digo eso. La religión católica, la enseñanza es un engaño, la idolatría es contraria a Dios. Esa gente es buena, esa gente busca a Dios de la única manera que le han enseñado, porque está sufriendo, pero Satanás les está engañando. Porque Satanás, como he dicho antes, vino a ¿qué? A matar, a robar y a destruir. Y ese es el engañador. Y a veces viene como ángel de luz, ¿verdad? Y a veces como león rugiente. Y durante tantos años a nuestros países está haciendo sufrir, porque la idolatría es terrible. Dice en Éxodo 20, 4 y 5 que hay maldición hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que por hacer idolatría va a tener problemas su hijo, su nieto, su bisnieto y su tataranieto también. Fíjense qué terrible es. Antes de casarme, mi esposa es coreana, pues estaba allí en Corea y su padre quería que viera un templo budista muy antiguo, solo como turismo, no, como un edificio muy antiguo. Pero estaba arriba de una gran montaña. Entonces, bueno, por respeto a mi suegro, pues vamos a subir. Y la verdad que empecé a subir y no era fácil subir, porque era una montaña que tardamos sobre 1 hora subiendo. Pero bueno, como lo dice el suegro, ¿no? Por respeto había que subir. Y subí. Y cuando iba subiendo, por supuesto, no iba a dejar que mi suegro me ganara, ¿verdad?
Eso no estaría bien que me ganara el suegro, ¿no? ¿Dónde quedaba yo? Entonces, esforzándome por ir delante, al final pude llegar, pero de verdad fue terrible, ¿eh? Y cuando llegué, todavía había más escaleras, y al final ya llegué allí, no podía ni respirar. Y había una imagen tallada en un Buda, una roca grandísima, y yo estaba ahí, intentando respirar. Pero juntamente conmigo un joven coreano subió, y cuando subió ahí, al mismo sitio que estaba yo, todavía en vez de sentarse, empezó a arrodillarse delante del Buda. Ellos se arrodillan 103 veces. Ahí estaba 103 veces arrodillado. Yo no hubiera podido, de verdad. Ustedes saben lo que yo estaba pensando. De verdad me daba misericordia ese muchacho. ¿Por qué? ¿Qué problema tendría tan grave ese hombre que le llevaba a subir esa montaña y después de lo cansado que era estar 103 veces arrodillándose pensando que así podía tener solución? ¿Qué problema tendría? Sería gravísimo, ¿verdad? Para poder hacer eso estaría sufriendo grandemente esa persona, ¿verdad? Pues lo más terrible es que él pensaba que haciendo ese esfuerzo iba a tener respuesta. Pero lo más terrible es que la palabra, que es la verdad, dice que encima que ha hecho ese esfuerzo, en vez de recibir respuesta, lo que va a recibir es maldición. Qué engaño tan grande, ¿verdad? Yo oré para que ese chico pudiera conocer el Evangelio. Problemas espirituales. Satanás obra de manera real. Él, a través de la cultura durante años, siglos, a través de las tradiciones, está atrapando a la gente. Es terrible estar separado de Dios. El hombre está en depravación total, no se da cuenta, está como ciego, está muerto espiritualmente. No puede hacer nada para salir de ahí. Es un preso totalmente, es esclavo, incluso del pecado es esclavo. No puede salir de ahí. Y no termina ahí. Dice que el hombre en ese estado no solo tiene problemas espirituales, tiene problemas mentales y también físicos. Mentales. ¿Qué son problemas mentales? ¿Saben qué? El miedo, el rencor, el odio, las peleas, el estrés, las mentiras, la ansiedad. Todo eso son problemas mentales. ¿Les suena? Es terrible. Hace años, en la iglesia que me congregaba, ocurrió algo que nunca se me olvidaría. Una mujer, recibiendo la palabra a través del pastor, empezó a llorar, pero no era un llorar de cualquier manera, era un llanto como que estaba reprimido durante años ahí, de dolor. Era un grito que le ponían los pelos como de punta, ¿no? Se dice así. Era terrible, de verdad. 1 hora estuvo esa señora, sacando ese dolor, recibiendo sanidad a través de la palabra. Pero era terrible, esos sollozos nunca se me olvidarán. Ahí me vino en la mente cómo Satanás oprime, ¿no? Oprimidos por el diablo, dice la palabra. Esa mujer tenía un hijo pequeño y cuando iba a dar a luz a su segundo hijo, en ese momento su marido le confesó que tenía una relación con una mujer de su trabajo y que la dejaba. Fíjense en ese momento, cuando la mujer está más sensible, ¿verdad? Va a tener un bebé. Y en ese momento el hombre hace eso. Ella, que trabajaba para sus hijos, no estaba haciendo ningún trabajo fuera de casa, trabajaba en casa cuidando a los niños. De repente, su marido se va, la situación, la inseguridad, la responsabilidad para sus hijos, el temor, todo eso le venía encima, ¿verdad? Y todo eso se lo fue tragando, ¿verdad? Y un día, a través de Cristo, a través de la palabra, que es la verdad, conoceréis la verdad y os hará libres, pudo sacar ese dolor. Por
eso el Señor, que conoce el corazón del hombre, dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque sabe que las personas separadas de Él están cargadas, trabajadas, están llenas de problemas mentales. Y así viven las personas separadas de Dios a través del pecado original. Y no solo eso, enfermedades físicas. Más del 90% de las enfermedades físicas vienen por la preocupación, por el estrés. El cáncer muchas veces viene por preocupación, por el estrés. Dios nos ha dado un cuerpo físico para estar todo el día preocupados, ansiados, con miedo. Al final el cuerpo es normal que se enferme porque no es la manera de Dios. Cuando se pierde la manera original de Dios no funciona nada, porque no es el principio de Dios. Y eso afecta a todo, al principio de manera pequeña, pero luego va creciendo. Es como un virus en una computadora, ¿verdad? Entra primero, todavía va bien, al poco tiempo ya va fallando y llega un momento que se bloquea. Ese es el pecado en la vida del hombre. Eso es la separación de Dios. Cuando uno es pequeño todavía funciona más, pero cada vez vas haciendo más pecados de acción, cada vez Satanás te va engañando más y cada vez es más difícil vivir. Conforme vas creciendo es más difícil. Y así viven los hombres, se ponen enfermos y ¿saben qué? Toda esta maldición no termina ahí, porque nuestra vida no solo es física. Dice la palabra que cuando morimos físicamente no termina ahí. Luego hay un juicio y dos destinos, dice la palabra. Una eternidad al cielo y una eternidad al infierno. Y estas personas, si están en ese estado cuando mueren físicamente, van una eternidad al infierno, dice la palabra. Es más, muchos de ellos antes de ir al infierno están viviendo el infierno en esta tierra. Muchos. Y podría parecer que ha terminado ahí. ¿Se puede estar peor que eso? Pues esa maldición no termina ahí. ¿Qué queremos dar los padres a nuestros hijos? ¿Qué queremos darles? Lo mejor. Eso queremos darles. Pero dice la palabra de Dios que esta maldición se traspasa a la siguiente generación. A la siguiente generación. Y una vez un pastor me contó algo que experimentó. Dice que se encontró un hombre que estaba en una cafetería con un brazo escayolado y le empezó a preguntar qué le pasaba. Este hombre le empezó a abrir el corazón al pastor y le dijo: mire, yo cuando era pequeño pasaba muy mal en casa, muy difícil en casa. No era muy mayor, pero iba a casa todas las tardes y allí me encontraba a mi padre que había tomado demasiado y estaba golpeando a mi madre fuertemente. Dice: yo amaba a mi padre, lo amaba, pero no quería que hiciera eso a mi madre, por supuesto. Pero aparte, no tenía fuerza para parar a mi padre, me sentía mal porque no podía ayudar a mi madre. Dice: eso pasaba día tras día. Dice: poco a poco empecé a odiar a mi padre, poco a poco, cada vez más, porque me sentía mal, no podía hacer nada, era una impotencia. Y claro, lo amaba, pero también lo que estaba haciendo a mi madre me dolía muchísimo. Contaba que un día no podía aguantar más y dice que empezó y se fue a subir una montaña que estaba al lado de casa. Y allí arriba de la montaña, ¿saben lo que hizo? Dice que empezó a orar. Él no era religioso, pero empezó a orar, dice, a todos los dioses falsos que se le ocurrió. A María, a Mahoma, lo que había escuchado en el colegio. Él no conocía nada. Pero solo les pidió una cosa, ¿saben cuál es? Que su papá muriera. Fíjense a qué extremo había llegado. Que su papá muriera. Dice que un día llegó del colegio y cuando llegó allí estaban todos llorando, su mamá, toda la gente llorando, y preguntó: ¿qué ha pasado? Y dice:
papá ha fallecido. Estaba tumbado, estaba borracho, se quedó en el piso y pasó un truck y lo mató. Y dice que el muchacho, al escucharlo, subió otra vez corriendo a la montaña. ¿Saben lo que dijo? Otra vez a esos falsos dioses que conocía. Subió para dar gracias. Fíjense cómo estaría en su corazón. Para darles gracias porque habían respondido a su oración. Pasó el tiempo y este muchacho fue adulto, se casó. Pasó el tiempo y empezó a tomar. Pasó el tiempo y empezó a golpear a su mujer. Lo que él tantos años decía había odiado, lo que él había dicho 1000 veces que nunca iba a hacer, sin darse cuenta, sin saber cómo, estaba haciendo exactamente lo mismo que hacía su padre. ¿Por qué? La maldición generacional. No podía evitarlo, es algo que te supera, es una fuerza superior a ti. Tú eres hijo de Satanás, estás separado de Dios, eres como un títere de Satanás. No tienes ningún poder. Y esa maldición se traspasa a la siguiente generación. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que conforme a la palabra podamos ver a la gente que está a nuestro alrededor. Si empezamos a mirar a la gente que no conoce a Dios, vamos a ver que exactamente están dentro de esos 6 estados. ¿Por qué? Porque eso lo está explicando la palabra de Dios. Y es la verdad. La gente separada de Dios es infeliz, porque tiene un problema que no se ve con nuestros ojos. Es un problema espiritual que solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está explicando. Ese es el verdadero problema. Y ese verdadero problema, como es espiritual, con dinero, que es algo material, no se soluciona. Con dinero no hay solución. Todos piensan que el dinero es la solución. Muchos pensamos eso. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el problema es espiritual y el dinero es material. No puede solucionarlo. Es más, si en este estado uno tiene mucho dinero, es peor. Es peor. ¿Por qué? Porque está controlado por Satanás. Ahora, un joven con tiempo, con fuerza, ¿tiene dinero? ¿Qué va a hacer? Es un peligro, ¿verdad? Por eso, en ese estado, el dinero no es la solución. No es que el dinero sea malo, por supuesto. Necesitamos dinero para vivir. Lo que quiero decir, que el dinero no es respuesta, porque el problema real es un problema espiritual. Ni tampoco la sabiduría. Claro que hay que estudiar y tener un buen nivel académico, eso es algo bueno. Pero la sabiduría humana es algo intelectual. No puede solucionar un problema espiritual. Ni tampoco la ciencia, ni tampoco las buenas obras. Dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. El hombre es pecador, aunque piensa que hace buenas obras, es pecado, es un trapo sucio de inmundicia delante de Dios, porque de un pecador a los ojos de Dios sale pecado, dice la palabra. Por eso, las buenas obras no solucionan tu problema espiritual. Es terrible, ¿verdad? ¿Qué estado tan terrible? No hay solución. Por eso imagínense que un día una persona que no sabe nadar va en un transatlántico y cae al agua. Imagínense. Y el transatlántico se va, se queda solo, empieza a mover las manos. No hay manera, se va a hundir. Esa persona, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Que le digamos, tienes que portarte bien, tienes que ser bueno, ¿no? Que le contemos algo religioso. O tienes que tener una mente positiva. Sí, pero me estoy hundiendo. ¿Qué necesita esa persona? Solo necesita una cosa. ¿Qué es? ¿Dinero? ¿Una canción de amor? No. No es que sea malo, pero no es lo que necesita. ¿Qué necesita? Un salvavidas, ¿no? Una cuerda. Un salvador, ¿no? Por eso los 66 libros de la Biblia.
tienen una esencia, un centro, un núcleo. ¿Cuál es? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.